amigues, ¿cómo están, amigos? Hola. Muy bien. Oye, es un gusto conectarnos nuevamente en este primer programa de este 2023. Estamos felices. ¿Cómo estás, Sebastián? Estamos muy felices. Tú siempre tan expresivo como de veras. Es muy de estas. Actual. Pues ya en el 2023, amigo. Amigo, ¿no te veías el año pasado? Desde el año pasado que traía yo trenza larga, ahorita ya. Andas el nuevo look. Ando nuevo look ahorita. Nuevo Más rebeldona. Ya sabes, ahorita que el viento sopla, dije, me lo voy a calmar. Pero en otro lado, amigo, mejor. También. Yo agarro parejo. Andas este año con todo. Con todo, amigo. Tú Pero muy listos bien. ya para este 2023. Excelente. ¿Tú, Edgar, cómo estás, Muy chiquillo? contentísimo, muy contento, muy feliz de iniciar este nuevo año. Con hartas sorpresas que se nos vienen, ya verán. Ya Mucha verás. información, mucho chismecito. Ahora sí te vas a encuerar. No, todavía no. Oh, qué Todavía no bárbaro. llegan al precio. Ay, no. Todo vas a cobrar. Ay, Claro. no, bueno. No, bueno. Pues es un gusto conectarnos con todos ustedes a través de las redes sociales y donde quiera que nos puedan ver, porque próximamente nos van a escuchar en Spotify. Diría mi Lucía Méndez. ¿Y qué creen? ¿Qué? Hoy tenemos unos invitados súper especiales a los cuales nos van a contar todo el chisme. Aguas con las preguntas que les vamos a hacer. Vamos Así a es que desnudar todo. vamos a desnudar y no nada más a los invitados. Otra vez no, por favor. Están con nosotros los del Frente Queretano. ¡Bravo! ¿Cómo están? Walter y Ali. ¿Cómo están? Como dice Eder, muy contentos. Es todo, muy contento. Muy contenta, felizaza de estar aquí con ustedes. Ay, bienvenidos. ¿Tú, Que van a Walter? explorar un nuevo ángulo nuestro. Vamos a explorar sus nuevos ángulos. Ok. Porque vienen Habrá un con nuevo- todo. Pues quién sabe. Oye, Exploren, Walter, exploren. tú eres el vocero del Frente No Queretano. No creo. No Querétaro. No queretano. Sí, queretano. Eres vocero del Frente Queretano. Queretanísimo. Queretanísimo. Y tú, Aline, también perteneces al Frente Queretano, pero además perteneces a CAIFAG. Es la presidenta de CAIFAG. Presidenta y fundadora del Centro de Atención Integral a Familias y Adolescentes y Jóvenes LGBT, ya sabes. Las mamás que tenemos hijos de la comunidad y que estamos orgullosos de ellos. Bravo, qué bonito. Así es. Pues hoy vamos a tenerlos aquí, vamos a estarles preguntando todas las dudas que les salgan por ahí. Por ahí. Y pues vamos a empezarle. Vamos a empezar. ¿Quieres Claro, empezar de queremos una primero pregunta? saber quiénes son cada uno de ustedes, ¿no? Cómo se llaman, qué edad tienen, a qué se dedican, si se lo lavan. No. Sí, pero a ver, sí. empecemos. ¿Quién es Walter? Ella. Bueno, pues yo soy Walter, ¿qué pasa? Yo nací en la Ciudad de México, con lo cual soy chilango, avecindado en Querétaro y felizmente ser chilango porque estudié en la UNAM. Mi primer par de tenis, como dicen, me los gasté en el Paseo de la Reforma. ¿Por qué? ¿Haciendo qué? Bueno, lo que hace todo mundo a los 17 años, conociendo la ciudad Caminar. de noche. Yo pensaba. Queriéndose Ay. comer al mundo, ¿verdad? Yo que sé, ya se comía la Ciudad de México como mi amiga. Como mi amiga Querétaro. Pero afuera de la Alameda. Pero muy bonito. Yo agarro parejo. Bueno, ayer era la zona rosa. Y bueno, ya tengo 12 años. Este año van a ser 13 años en abril de vivir aquí en Querétaro. Súper feliz y contentísimo. Y ¿qué más? También voy a cumplir 60 años este año. Con lo Ay, cual qué ya que padre. la tarjeta de INAPAMPA que me cuesta la mitad viajar a Y Acapulco. luego el descuento, luego. Claro. ¿Y qué más? Bueno, yo soy químico de profesión. Tengo un doctorado y una maestría en ciencia de materiales. Me dedico, de lo que como, es a dar consultoría en la industria química Qué padre. de México y de Latinoamérica y de cualquier parte del mundo. Y en mis ratos libres, pues, soy activista y político. Lo bueno es que es en tus ratos Es mis libres. ratos libres. Soy activista por las causas perdidas. Bueno, no tan perdidas, pues ya saben, por el derecho constitucional a la no discriminación y a la igualdad. Entonces, bueno, y me la paso muy bien aquí con ustedes. Estoy feliz con mi familia por elección y estar aquí en Sin Filtro. ¡Una! Perfecto. Exactamente.
¿Qué? ¿Un estuche de monería? Claro que sí. Bueno, pero vamos con Aileen. Queremos saber y conocer quién es Aileen. Gracias. Pues bueno, yo soy Aline Escalante, también soy chilanga, vecindada en Querétaro hace ya 15 años. Ya 15 años, qué rápido. Muy feliz de vivir en Querétaro. También estudié en la UNAM, estudié historia. Y bueno, pues me vengo para acá. Trabajo en una organización, tengo una oficina también de servicios al público como empresaria y bueno, pues soy activista, escritora del libro Cómo afrontar la homosexualidad de un hijo, activista en mis ratos libres. Imagínate si fuéramos de tiempo completo. Imagínense. Aquí con Walter, y Ya bueno, todo lo pues, que se hubiera logrado, ¿verdad? obviamente, Y con pues dinero. peleando por el derecho a la no Y con discriminación y anhelando, ¿no? Un Querétaro y un México en donde todos nuestros hijos tengan los mismos derechos, nuestros hijos heterosexuales y no heterosexuales. Y Qué bueno, pues bonito. esa soy yo. Wow, como a ti, amigo, que no te querían Mira, no aceptaba. por tu problemita. Pero ya Ah, te ¿no? aceptas. Ya no, hombre, si no les pedí permiso tampoco. No les quedó de otra. Por eso te cortaba las tensas, mi Por eso me amiga. tocaba, Sí, a de coraje. A mordidas. Pero eso ya no existe en Querétaro, No, ya ya todas no. las familias aceptan a sus hijos. ¿Creo? Creo que sí ya cambió. No todos, no, pero sí. a ver, avanzando. allá Edgar dice que no. Hay contados todavía. Todo bien. Hay contados. Mi amiga te puede Pero ayudar. va Tristemente. avanzando. no. Acércate a Sí, mi amiga Eli. creo que Ella sí te va a ser abrirá el necesario. corazón. Yo creo que ustedes mejor lo saben, que sí, falta mucho, eso sí es de ley, pero creo que sí, en comparación como por ejemplo podemos hablar nosotros de una generación, era muy complicado, hasta el simple hecho de decirle a los padres, ¿no? Y mucho de nosotros lo hacíamos, no queríamos salir del closet porque al final de cuentas sentíamos que lastimábamos a la familia, ¿no? Que era, creo que el error más grande que podíamos tener, el decirlo, ¿no? Sí hay avances. Yo puedo Yo creo que constatar que la marcha por el orgullo del año, no de este año, no del año Del año pasado, pasado ya. Que por cierto nos cayó una El lluvia a aguacero, cántaros. Sí. Nos mojamos. Sí los vi Hasta ahí los calzones. Sí, estabas escurriendo de agua. y también de agua. Pero sí Ahí lo pude veías ahí ver. exprimiendo su hilito de la tanga. Todo lo que da ahí. También se mojaba el hilito. Sí. Hubo bastantes familias, mucha comunidad de mamás con sus hijas y con sus hijos y con sus hijas, bien jovencitos, adolescentes, y por ahí nos reunimos, nos tomamos la foto. La verdad que se ha sembrado, y sí, hay ya comunidad de mamás que marchan con estos jovencitos, y es muy grato poder decir que, como tú dices, las generaciones pasadas se enfrentaron otras cosas. Sigue habiendo mucho por hacer, Claro. pero hay Pero- nuevas generaciones. Pero salimos que- 10,000, o sea, Sí. 10,000 en Querétaro, maravilloso, o sea. Y yo recuerdo que les decía a estos chicos, les decíamos que pertenecen a dos comunidades, a su comunidad LGBT, que estaba ahí a pesar del agua, arropándoles, y a la comunidad de mamás y papás, que estábamos todos ahí también echándoles porras. Sí, eso sí. Estuvo la rectora también, estuvo partidos políticos, o sea, De hubo todo. de Chile, de De todo. toda la diversidad cultural, sexual, Y aunque- chismosa, y aunque todo, estuvo de lloviendo, Querétaro, ahí sí. estábamos. Aunque estuvo lloviendo, no pararon, No, ¿eh? no. Se Yo me confirmó. estaba, oye, yo veía personas en silla de ruedas ahí, Ah, justamente sí, en con Corregidora con Universidad, Universidad. donde se hacía un charcote y no los detuvo. Ahí andaba el chico en silla de ruedas, las chicas. Genial. Que ahí, la que ahí verdad. fue donde coincidimos en que el único error que hubo, creo que en esta marcha, que sí fue muy superior a las anteriores, fue la gente de vialidad. Porque Ah, ellos estuvieron sí. ahí, no hacían el alto, los carros pasaban, o sea, sí se pudo ver. Nunca Sí, se esperaron nunca se que íbamos a esperaron. ser 10,000 personas. Sí. Sí se salió de las, desbordante, sí, se salió de las desbordó la manos ahí. marcha. Y ni Sí. el agua la detuvo. Eso sí. Yo quiero saber, antes que nada, cómo es que nace el Frente Queretano Sí. ¿Y de qué va? y de qué va. ¿De qué va? Bueno, va de todo, pero... Carne, Va de chile, todo. mole y pozole. Quiero saber cómo inicia el Frente Queretano. Mira, esa es una muy bonita pregunta porque hay que decirlo. O sea, finalmente nace en el año 2016 ¿Ok? y además en el 2016 hay un llamado importante del presidente de la República en ese tiempo, Peña Nieto, que
llama a los principales activistas LGBT del país a Los Pinos. Y así imagínate, sin avisarles, o sea, en la noche les dijeron, ¿sabes qué? Mañana te queremos en Los Pinos. ¡Ay! ¿Cómo en Los Pinos? ¿Para qué? Pues si nunca nos habían invitado, ¿no? Ahí están tus boletos y te subes en el avión. Ay, y todo, qué viene padre. gente de todo el país. Ajá. Y no sabían bien a qué venían. Entonces, bueno, pues ahí están en Los Pinos, un 17 de mayo del 2016. El 17 de mayo celebramos y conmemoramos el Día Internacional contra la homo, lesbo, bitransfobia. Y ahí el presidente de este país dice que ese día presentaba ante el Congreso, bueno, que presentaba ahí, que iba a meter al Congreso, la iniciativa de reforma constitucional del artículo 4 constitucional, pues ya para que fuera legal el matrimonio, la adopción, el concubinato, los derechos filiativos, o sea, era una gran reforma integral del artículo 4 Un constitucional. bonito combo. Y ya se iba a arreglar todo, íbamos a hacer así como Argentina, como Brasil, como Colombia, de un solo plumazo. Un solo golpe. Y entonces la gente aplaudió, y eso fue el 17, y el 18... Al siguiente día sale una organización ahí del Averno que se llama Frente Nacional de la Familia ¿Qué dicen? a decir que no, que sobre su tumba iban a permitir Un abrazo. que esa iniciativa prosperara. Y entonces desde ahí, desde un día después, empiezan a organizarse en el país para organizar marchas en todo el país. Y entonces, bueno, pues decirles que sí, que la marcha más grandota fue en Guadalajara, que reunió alrededor de unas 60,000 personas, y desde los púlpitos en este país se llamaba a ir a esas marchas, y Querétaro, pues fue la segunda ciudad con 35,000 personas que marcharon ahí en Constituyentes. Y entonces vino la parte importante de activistas históricos, y hay que decir sus nombres: Manuel Edmundo Ramos, el presidente de SOS Discriminación Querétaro, Lucho Zamudio de Coibis, o sea, gente queretana nacida en Querétaro, Gisela Sánchez, pues mucha gente que ha luchado por los derechos LGBT y de derechos humanos en esta ciudad desde hace pues 30 años. Dijeron, oye, no, vamos, si bien tienen la libertad de hacer lo que quieran, nosotros tenemos que hacer un frente para pues contestar todas esas amenazas y tener un balance. Y entonces llamaron a las organizaciones, fuimos varias organizaciones y personas, y se creó, dicen, pues si ellos son el Frente de la Familia, nosotros somos el Frente por el derecho a la no discriminación y el Estado laico. Y nos conformamos, pues, el primer evento que hicimos fue algo bien interesante. Pastores de la iglesia incluyente de ICM, porque como todo esto estaba movido por la iglesia, entonces dijeron, oye, pues si hay pastores de una iglesia pro LGBT, pro derechos humanos, pues que vengan aquí. Claro. Y entonces vinieron de Monterrey, de Chihuahua, de Ciudad de México, de muchas ciudades. Afuera, nos pusimos afuera del Teatro de la República, en la banqueta, y la gente leyendo un pronunciamiento diciendo por qué eso que estaban organizando otras iglesias no era ni cristiano, ni pro derechos humanos, ni nada. Entonces se empezó a responder todo ese discurso que hoy sabemos que es el discurso de odio, y nace un 13 de septiembre del 2016 el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación en el Estado Laico, y ahí seguimos hasta ahora. Bien. ¿Y podrías comentarnos o compartirnos qué es lo que ha logrado este Frente Queretano hasta ahora? Pues venga, Lynn. Híjole. Ay, Tú es que esa empiézale. pregunta, mira, trabajamos en varios ejes. Uno de ellos es, obviamente, el trabajo político, que es trabajar iniciativas de ley a favor de los derechos de la no discriminación, mayormente para población LGBT, porque siempre comenzamos de esta forma. Y bueno, por ahí hemos logrado meter iniciativas. Uno de los grandes logros del Frente Queretano, que no es un logro del Frente, quiero decirlo así, porque el Frente siempre reconoce
el que hoy el matrimonio igualitario, o más bien el matrimonio civil, porque no me gusta llamarlo igualitario, porque hoy ya es ley y es matrimonio civil. A todas y A todos y todos. todes. Claro, claro. Entre personas del mismo sexo, que ya sea ley en Querétaro, evidentemente, y como lo dice Walter y como siempre lo decimos en el Frente Queretano, nos tocó la última milla, nos tocó la última cola, porque fue el Frente quien metió esta última iniciativa a la legislatura 59 y que después se va a amparo hasta que se pide la atracción a la Suprema Corte y hoy es una realidad. No lo adjudicamos como un logro del Frente, porque es un logro de todos los activistas que desde muchos años antes, inclusive los que ya no están y a los que asesinaron o al que asesinaron, son parte de esta lucha, pero bueno, nos toca esta última milla. Entonces se trabajan en políticas públicas. Ahorita tenemos ingresada la iniciativa para obviamente prohibir las mal llamadas terapias de conversión, la que va contra la ECOSIC. Estamos trabajando nuevamente el ingreso a la iniciativa de cambio de identidad de género, porque ya la habíamos metido el congreso pasado. Que ya está listísima, ya y la vamos a meter en este calientita, ya se va a mes. meter, y este mismo mes comienzan los foros para la prohibición de las terapias de conversión. Y me refiero que ese es el trabajo político. Es un trabajo muy bello, de mucho estudio, de arrastre de lápiz. No es sencillo meter una iniciativa, pero yo me quedo con lo que más me gusta del Frente, ¿no? Que es el trabajo de a pie, que es abrir la agenda. Realmente yo pienso y siento que uno de los logros más grandes que tiene el Frente Queretano es haber abierto la agenda para todas las poblaciones en situación de discriminación. Por ejemplo, el proyecto Alcanfores, donde albergamos a personas en situación de calle para que no murieran de COVID. Vivimos con ellos en el Parque Alcanfores por un espacio de 2 meses en casas de campaña, 24/7, en pleno COVID, cuidándoles. Hay una aportación muy importante que yo sí la quiero decir, y esa es uno de los puntos que el Frente siempre peleó y que quizás no mucha gente lo entendió. Y me refiero a muchos activistas de la comunidad LGBT que quizás, y es muy su pensar, que la agenda se tiene que quedar en lo LGBT. El abrir la agenda nos permitió que de comunidad discriminada a comunidad discriminada te hermanaras, que se dieran cuenta que tan valioso es un ser humano que no tiene casa como un ser humano que pertenece a una comunidad que también es discriminada, y así nos vamos aliando. Y entonces en la marcha caminaban las personas sin hogar porque reconocían el valor que hoy tiene la comunidad LGBT, que antes no la reconocían. Entonces yo creo que es uno de los logros más importantes, ese trabajo humano con las poblaciones discriminadas, porque se entendieron perfectamente, ¿no? Les une la discriminación, el rechazo, muchas cosas. Y bueno, pues yo como mamá, yo soy mamá de todos y los amo mucho. Yo creo que ese es uno de los puntos, de los pilares del Frente, ¿no, Walter? Importantísimo, porque además algo que sí hacemos bien, y eso hay que ponerlo aquí, es el enredadero famoso, ¿no? O sea, el decir, oye, no somos el Frente Queretano y está haciendo todo y somos la octava maravilla del mundo, sino que siempre somos una red de colaboración, como lo tenemos aquí con Sin Filtro, pues que es el medio en el que se está distribuyendo toda esta información, y esto es una cosa maravillosa, y no solamente del Frente, sino de todo lo que se toca. Por ejemplo, la iniciativa con las ECOSIX lo hicimos con una gran organización nacional de juventudes que se llama YAG México. Los invitamos a estas mujeres y hombres víctimas de las terapias de conversión a que vinieran a Querétaro y platicaran con jóvenes de SOS y con nosotros, y juntos y juntes redactamos la iniciativa. La iniciativa de cambio de identidad de género. En esta ocasión llamamos al coordinador de la diversidad sexual del estado de Jalisco, un
funcionario público, porque allá sí tienen una división, una secretaría de la diversidad sexual, que nosotros no tenemos. Bueno, allá sí lo tienen, están haciendo cosas maravillosas, entre esos hacer la iniciativa de cambio de identidad de género. Vino Andrés Treviño con su equipo, pues estuvimos platicando, etcétera. O sea, convivimos con toda esta gente, lo de Alcanfores, las navidades incluyentes, que ya llevamos 6 años, que hemos trabajado con mucha gente de diferentes municipios, el Parlamento Abierto Ciudadanos. Hacemos esto que dice Aline es muy importante, es el decir, sí somos un frente que luchamos por la no discriminación en el amplio espectro de la palabra no discriminación. Nos movemos en los valores constitucionales de igualdad y no discriminación, y entonces ahí nadie puede decir que no, porque porque vamos con la Constitución mexicana por delante, claro, que ya mucha gente le costó vidas también en el siglo pasado llegar a modificar esa Constitución para poder decir preferencias. Y yo les puedo decir, en el 2001 a mí me tocó, estaba Claudia Hinojosa con Fernández de Ceballos, el queretano, y le costó trabajo poner la palabra preferencias, porque el movimiento LGBT y feminista decía, tiene que estar en el artículo número 1 la palabra que diga orientación sexual, que es el término correcto. Y Fernández de Ceballos dijo que no, que jamás iba a permitir en el 2001 que la palabra sexual apareciera en la Constitución mexicana. Entonces salía Claudia y decía, oye, este hombre no entiende nada, está cerrado, que no quiere nada sexual, ¿qué hacemos? Y al final en ese pimponeo pues quedó la palabra preferencias, que no nos gusta. Porque, y que no es la adecuada. Y que no es la adecuada, preferencias de qué, de comida, preferencias de qué. Y en el 2011 finalmente, hasta el 2011 se le puso el apellido sexual. Pero bueno, los movimientos, entre ellos el Frente Queretano, estamos diciendo, tiene que aparecer que no debe haber discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Eso es lo que tiene que estar ahí. Pero bueno, mientras tanto, todas estas historias pues son las que hemos vivido y las que comentamos con estos enredaderos de gente que muchas veces tenemos para sacar adelante los proyectos. Y vivimos lo humano, lo humanal. Sí. Eso es lo padre. Exactamente. Yo quiero preguntarles. Eso no. Ok, eso no. Ahorita que hablaban de todo el trabajo que se ha hecho, ¿ustedes cómo han visto a la comunidad al tratar todos estos temas del matrimonio igualitario, los ECOSIG, el cambio de identidad de género? ¿Cómo ven a la comunidad en cuanto a interés? ¿Si hay un interés por parte de la comunidad o hay un sector más interesado que otro? ¿O cómo ven? Échale tu ronquito, Pencho. Híjole, mira, yo creo que también he evolucionado. Hace algunos años, honestamente, yo no veía mucho interés. Ajá. Y también me queda claro en sus historias los porqués, ¿no? Han sobrevivido con leyes, sin leyes, con leyes en contra de ustedes y bueno, pues la burra no era arisca, a palos la hicieron. Y yo creo que hubo un momento en que se desentendieron o simplemente pues siguieron su camino a pesar de las leyes que no había, ¿no? Yo sí veo una gran sensibilización a raíz del matrimonio igualitario. Estuvimos más de un año en redes, en prensa, dando conferencias, hablando, y yo vi mucho movimiento de gente que comenzó a sensibilizarse de la comunidad y gente que no es de la comunidad, que también esto es bien importante porque se comenzaron a sensibilizar al grado de, te voy a dar 2 ejemplos, cuando ya se promulga ley en Querétaro. Es una pareja de 2 chicos que deciden casarse cuando ya tienen 15 o 16 años viviendo en pareja, y lo dicen sí porque nos amamos, sí porque en algún momento lo pensamos, lo imaginamos, lo soñamos, pero sí porque esto es la culminación de todos los años de que estos activistas han peleado, se la han rifado, han metido amparos, los han perseguido, y hablamos de todos los activistas, de toda esta ala histórica del Querétaro que comenzaron los históricos. Entonces hay un reconocimiento de decir, sí, es un derecho que ejerzo y hoy lo ejerzo porque hubo antes quien
trabajó para que esto fuera, ¿no? Entonces yo creo que hay más sensibilización. Y hablando de la gente que hizo una marcha para pedir que se vetara esta ley, que bien a bien es cierto que fue muy lamentable que en este siglo XXI, en pleno Querétaro, hubiese gente marchando, pidiendo a gritos y públicamente la discriminación, que es un delito penal, que fue muy lamentable, fue muy vergonzoso porque la gente lo vio así. Hubo gente que se decía o se pensaba conservadora y lo expresaron en Twitter, decían yo soy conservador o queretano de nacimiento con costumbres católicas o una persona que está en contra o que no creo que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo sea para bien, pero jamás marcharía pidiendo que se le quite un derecho a quien ya se ganó. O sea, sí se vio una línea, se rompió esta línea entre ser conservador y ser antiderechos. Claro. ¡Oh, qué padre! Eso quedó clarísimo. Además, yo creo, mira, aquí tendríamos que revisar también la historia de las mujeres, ¿no? Las mujeres feministas, por ejemplo, que eran acusadas. Yo platicaba con una amiga hace poquito, ¿no? Dice, pues es que hace menos de 100 años, por lo que me estás diciendo, te hubieran quemado. Sí. Porque si tenías un conocimiento de una planta, era científica, o podías curar, sobre todo si podías curar algo, ya era así como bruja y va, que la quemen a la hoguera, órale. Y bueno, pues recordar que también hubo en la colonia quemaderas de gente LGBT. Cotita de la Encarnación está históricamente ahí, comprobado que en plena Alameda de la Ciudad de México, pues ahí quemaron a Cotita, que fue un hombre homosexual, afeminado, o sea, femenino, y mulato. Obviamente, pues la gente blanca, igual que en el baile de los 41 y etcétera, pues no, ni siquiera llegaba a esos tribunales ni nada, porque bueno, pues siempre ha habido este pacto de blanquitud en este país, ¿no? Claro. Pero los que eran mulatos, negros, de color, morenitos, etcétera, y pobres, olvídate, a quemarlas, a quemarlas. Ay, ¿cómo te vivió a ti, amigo? Morenito. Qué bueno que nacía. Qué bárbaro. ¿Y esto qué pasó? Pues mira, esta apatía que las mujeres feministas o que la comunidad LGBT tiene, porque sí es una apatía, pues se hace porque dices, oye, pues nunca he tenido ningún derecho, siempre me lo han negado. Siempre he estado fuera, no es porque yo quiera, sino porque me han empujado a estar fuera de la sociedad, nunca me han aceptado, nunca me han incluido, durante todos los siglos que tiene este país, ¿eh? Claro. Sí. Hasta apenas en el 2001 pusimos en nuestra constitución que teníamos derecho a la no discriminación, o sea, 200 y tantos años de este país en el que nosotros no existíamos, como las mujeres, pues ya lo decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Mujer que sabe latín, no tiene marido, ni tiene buen fin, o sea, la queman, la matan, igual que ahora. Entonces, ante esta sociedad que era tan cerrada, ¿nosotros qué hicimos para sobrevivir? Nuestras comunidades, pues nos abstuvimos de pertenecer en la sociedad y creamos sociedades exteriores, nos fuimos a las periferias sociales, en lugar de estar, pues, tomando nuestro derecho ciudadano. De hecho, no éramos ciudadanos. Eso sí. Entonces, por ejemplo, hay historiadores que nos decían que las mujeres lesbianas se iban a Chihuahua, Sonora, etcétera, se cambiaban, se travestían, y entonces eran vaqueras y todo, porque encontraban en el norte del país, ahí en el semidesierto, donde no había una frontera, su libertad tan ansiada que no lo tenían en ciudades como Querétaro, como Puebla, como Ciudad de México o Guanajuato, ¿no? Hombre. Y entonces, durante tantos siglos de esto, pues la gente creamos nuestras propias sociedades, nuestros propios valores familiares. Decir, oye, ¿con quién confío? Todavía esto es algo terrible, porque muchas de nuestras familias, a diferencia, esto es muy doloroso, porque cuando platicamos decimos, a ver, si tenemos una familia negra, imagínense, en Estados Unidos, con el Ku Klux Klan, en esa época que el Ku Klux Klan quemaba todo, los papás protegían a esos niños negros, ¿sí? Lo que tienes en las comunidades indígenas,
que también llegaban los terratenientes en pleno, en la revolución, antes de la Revolución Mexicana, pues hay fotografías y videos donde enterraban a los indígenas y el cacique tipo Fernández de Ceballos en un caballo los pisoteaba para matarlos. O los arrastraba. O los arrastraba. Sí. Entonces, ante esta violencia tan fuerte, los papás indígenas protegían a sus hijos indígenas. ¿Sí? Aún en lo peor de toda esta violencia. Sí. ¿Qué nos pasó a nosotros? Y esto es muy importante que los radioescuchas lo sepan. Hasta hace muy poquito tiempo, y por madres y padres como Aline, en nuestras familias no nos protegían. Si éramos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, nos expulsaban. Ujú. Nos rechazaban. En lugar de protegernos, en lugar de entendernos, hasta este siglo, y todavía en algunos casos, a la gente la rechazan. Yo he tenido casos de niños, adolescentes, que les abren la puerta y dicen, ¡fuera, pecador! ¡Fuera! Imagínate el deber de los papás de proteger a los niños, por sobre todo, pues en nuestra comunidad, siempre fuimos una comunidad huérfana de padres y madres. Y entonces, ¿qué hicimos para protegernos? Pues creamos nuestras familias por elección. Por eso los clubes, los bares, los amiguis, las reuniones en nuestras casas eran muy importantes porque decíamos, pues el Estado no nos quiere, no tenemos derechos. Mi generación no pensábamos siquiera que podíamos casarnos. Claro. O sea, yo no pensé nunca en la vida, y tuve grandes amantes a los 20, 21 años, que me hubiera casado con ellos sin pensarlo, porque estaba brutalmente O sea, se enamorado. tuviera como Ya tocó 10 o el 20 tema. maridos. Ya tocaste el No tema. me casé ni nada, aunque vivía junto con ellos y yo en la universidad y ellos y todo, pero no era posible pensar, y te estoy hablando de los años 80, que no nos podía, solo decirlo, o sea, no lo nada más era así pensábamos. es un amigo. Y Es ya, párale. claro, era el amigo siempre, el compañero. Me pasó por la mente Y, algo historia. y así. tuvo que llegar sus generaciones, y esto es algo importante para las juventudes, tuvieron que llegar ustedes a decir, Sí. ¡ni madres! Claro. O sea, nosotros sí somos ciudadanos. Cuando ya se pone en la Constitución el derecho a no discriminar, nos empodera. Todos estos políticos que lucharon por eso, y que pudieron llegar a poner esto en la Constitución, nos empoderan. Y entonces los jovencitos que nacen en los años, en 1900, los millennials, los centennials, empiezan a decir, oye, yo tengo derecho. Claro. Ahí está en la Constitución, ¿cómo lo hago realidad? Y entonces Y empiezan surgen los estas grandes aliados grandes también. campañas del matrimonio, de la identidad de género, las grandes aliadas, obviamente mujeres, feministas, pero también hombres heterosexuales, etcétera. Y entonces, ¡buah! Cambia este país Claro. y esta ciudad. ¿Pero por qué? Porque su generación empieza a decir, ¿sabes qué? No voy a reproducir el ciclo de violencia y de exclusión que vivieron en el siglo pasado, como los 41, como los quemados, como la gente que expulsaban o que corrían del trabajo miserablemente, etcétera. Y eso lo hacen las juventudes. Y eso, igual que los papás han hecho un cambio enorme por no echar a la calle a sus hijos, sino por arroparlos. Ustedes, las juventudes, hicieron ese cambio en este siglo, porque se lo creyeron, dijeron, soy ciudadano, soy ciudadana, yo tengo derechos, empezaron a buscar alianzas, y ahora tú lo ves, ahora que publicamos, y con esto ya voy a acabar, pero cuando publicamos hoy la nota de la columna del Frente Queretano, Ay, en la opinión de sí. Santiago, donde le agradecemos a la ministra presidenta Peña, Piña, que la Piña. conocimos. La conocimos. Partimos el pastel con Y ella. ahí está la gran foto donde ella está recibiendo un corazón de plata que le regalamos, la Coalición Mexicana LGBT, y un diploma, pero está rodeada de como 500 personas de la comunidad LGBT. Entonces, el tener una aliada en el máximo tribunal de justicia, porque su discurso nos dijo, es que para eso está la Suprema Corte de Justicia, para hacer realidad el derecho constitucional a la igualdad y la no discriminación para ustedes y para todas las mexicanas y mexicanos. Y así es como se gana el matrimonio igualitario en Querétaro, además gracias al apoyo del queretanísimo exministro Arturo Saldívar.
Wow. Y no queríamos hablar. Ahí está. Es que hay tanto detrás de cada Sí, lucha y Sí, de cada claro. cosa. Oigan, y como por ejemplo ustedes, ahorita que ligando la pregunta de Agus, y como por ejemplo lo que decía Salim, que ha habido más participación de toda la comunidad. Pero como por ejemplo yo desde mi perspectiva, yo veo que como por ejemplo no veo a mucha gente participando como tal cuando hay que luchar, ¿me explicó? Cuando hay que decir, cuando hay que levantar la voz. Pero sin embargo, cuando se aprueba como por ejemplo lo del matrimonio, todos sí salen a aplaudir. Entonces, ¿qué consejo o ustedes qué pedirían como para que nosotros como comunidad, porque al final todos nos falta, veamos esa parte de decir, ahora quiero participar en esto? O sea, quiero involucrarme bien para saber qué está pasando, qué puedo hacer, ¿no? Porque Claro. aunque es una generación que ya no se calla, porque ya tiene diferentes formas de expresar y decir si ha sido discriminado, cualquier cosa, pero creo que al final no estamos, al final todavía, yo desde mi punto de vista siento que no somos esa comunidad como tal. Claro, mira. No sé qué. Es que buena es tu pregunta, porque ustedes lo ven desde un punto. Y esa ha sido la gran discusión en los foros. Por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad, gracias a Walter, de estar en la Convención Internacional de Familias Diversas, con las mamás y los papás de América Latina, Qué padre. veíamos dos cosas, ¿no? Hay justo esta pregunta de quizás hay un desdén o un desinterés de cierta parte de la comunidad por participar activamente pues en la toma del toro por sus derechos, y que quizás han vivido una división entre las letras de la crónica, porque sí lo veíamos, ¿no? En la convención. Y los papás no, es que a nosotros no nos importa si mi hijo es gay, si es lesbiana, si usa tanga, si usa boxer, si viste un día con falda y al otro día trae bigote y al otro día se pinta las uñas. O sea, esta división que a veces entre ustedes no se quieren reconocer o se pelean, pues para nosotros son nuestros hijos. O sea, a nosotros no nos importa de qué color vaya o de qué bandera traiga un día, nos importa que no nos lastimen a nuestros hijos, que tengan los mismos derechos, ahora sí que todos nuestros hijos, todos los derechos, todos nuestros hijos, y vamos pujando, ¿no? Yo creo que de alguna manera vamos dando este contrapeso, pero creo que también hay cada vez más una comunidad más informada. O sea, estos jóvenes, si es la generación de ustedes, como dice Walter, salió a gritar, los adolescentes LGBT de hoy salieron a romperla, o sea, total. Y yo creo que estas nuevas generaciones, y hablo de todas las luchas, tenemos a Greta, por ejemplo, en otra lucha, pero muy posicionada, muy fuerte. Pues yo creo que estos nuevos jóvenes se están involucrando, está la Agenda 2030, han estado muy activos, hablan de participación ciudadana. Aún así, yo lo que les digo es que se informen qué iniciativas hay en tu estado. Ahora que comienzan los foros para prohibir las terapias de conversión, si no las han vivido, y espero que nunca las vivan, que son jóvenes, que sean arropados o no por su familia, que vayan, que escuchen, que sepan cómo es que es una terapia, cómo vive un sobreviviente, a qué tienen derecho, por qué se considera tortura, que puedan defender sus derechos. Vayan, involúcrense, porque al final son derechos llave, que le abre el derecho a una comunidad, sí, pero que se expande para todos. Nosotros siempre hemos dicho y hemos visto que cuando un derecho se abre para el que sea, Claro. para quien sea, Sí, Vivimos mejor vivimos mejor ciudadanía. toda la ciudadanía, sí, ¿no? claro. Y Y yo, eso es- yo te podría decir que no necesitamos hacer una comunidad. O sea, eso que suena muy bonito y a lo mejor como un objetivo, eso tampoco es lo ideal. Imagínate que todos pensáramos igual. Imagina que todos dijéramos, ay, somos una comunidad monolítica y entonces no hubiera expresiones distintas, ¿no? Eso no va a pasar en la historia humana, ni heterosexuales, ni bisexuales, ni nada, ¿no? Por ejemplo, pero es muy bonito el entender. Estuve yo en una reunión con el Victory Institute en la Secretaría de Relaciones Exteriores hace como 2-3 meses, y era muy interesante el ver todas las comunidades allí presentes, etcétera, y había gente del PAN,
Sí, del PAN. Chicos LGBT abiertamente diciendo, oye, yo estoy aquí y además mi creencia es que este es el partido que políticamente me representa y yo quiero participar políticamente en un partido como el PAN. Y ahí estaba la gente de Morena. Y así, pues qué bueno, ¿no? O sea, esto es parte de la diversidad política, cultural. A recordar que somos un país sumamente diverso en todo. Entonces, el decir que es México, que México son los charros, pues no. El yucateco te va a decir, estás idiota, ¿no? Es como nosotros, somos muy diversos. Yo creo que el tema es seguir siendo y creciendo estas diversidades con respeto a todas y todos. Yo creo que por ahí va el juego y me uno a lo que dice Aline de decir, primeramente decir, política no es participación partidista. Sí, política es lo que estamos haciendo aquí. Claro. Lo que platicamos, las decisiones que tomamos con nuestras familias, nuestra decisión monetaria, etc. Y ahí yo creo que los medios de comunicación como Sin Filtro juegan un papel muy importante, como ustedes. El poder comunicar, ¿sí? Porque nosotros podemos llegar a lo mejor con lo que hacemos pues a un grupo de gente que le interese la política, que le interese el activismo, pero no a todo mundo. Pero a lo mejor ustedes a través de sus programas, de su Maravilla de las Oldies y de nuevos programas, van a poder llevar estas ideas a crear estas redes digitales maravillosas en todos los 18 municipios de Querétaro, para cuando digamos, aguas, ahí viene algo que nos interesa a todas, todos y todes, entonces sí haya una gran ola, como la gran ola verde de las mujeres, pues que haya realmente, ahorita somos una olita arcoíris, que sea una ola enorme arcoíris, y que digamos, ¿sabes qué? Estos son nuestros derechos, y hagamos. Somos ojo, el número es que ya sabemos, somos 173,000 personas en LGBT autoadscritas, más las que no dijeron nada, pero por lo menos somos 173,000 personas. Si a través de diferentes medios digitales, del arte, de la cultura, de la política, del ballet, de no sé, 1000 cosas, podemos crear una red de redes, no un monolito, porque eso nunca va a pasar, una red de redes, como lo han hecho las mujeres en todo el mundo. En ese momento, pues vamos a decir, ese 8% que somos de la población queretana, tenemos un poder demográfico, y convertirlo en un poder político, eso nos cambiaría la vida a todas y todos. Claro. ¡Wow! Qué interesante. Oye, Aline, yo quiero saber cómo nace Caifán. Ay, qué linda pregunta. Bueno, pues fíjate que mi hija decide salir del closet de una manera... Está bien guapa su hija, por cierto. Sí, es bellísima. No es porque sea mi hija, pero sí, es bellísima. Ella decide salir del closet a los 18 años. Curiosamente se anticipa a decirnos que terminando el bachillerato va a hacer la universidad en la Ciudad de México, entonces pues que se iba de Querétaro. El caso es que hizo todo y fue a hacer examen allá, pasó el examen, ¿no? Yo rogaba que no se quedara para que se quedara aquí. Que la reprueben, Sí, o sea, que no pase el examen, porque además es mi única hija mujer y pues la adoro, y aparte estaba bien chiquita, ¿no? Y me daba miedo que se fuera tan chica a la ciudad tan grande, a la capital. Somos de allá y allá está mi familia y demás, pero bueno, sí, no me era muy de mi agrado, sin embargo la apoyamos. Y el día que ya parte rumbo a su nueva vida de estudianta universitaria, pues es cuando me dice, ya me voy, yo hice todo esto y me organicé, ya tengo trabajo a medio tiempo, porque quiero decirte que lo que siempre me preguntaste en varias ocasiones y que siempre te negué. ¿Y qué fue lo que le preguntaba? Y tú ya sabías, sí, estaba así, ya me yo va a lo decir, supe ya me va a desde decir. chiquilla. Ah, sí, pero los papás son los primeros que no saben. son tontos. Una madre sabe. Uno es el que se quiere hacer creer que ellos no saben nada. Y también pero nosotros nos hacemos tontas, sí, ¿no? exacto. O sea, ella me decía, Es en conjunto. no, y yo decía, no, Claro dice que no. es no. Pero bueno, ahí lo afronta, ¿no? Y me dice, y como sé que probablemente me van a rechazar y ya no voy a Nuestra ser historia recibida de en miles de esta años. casa, pues ya me organicé y ya me voy, adiós. Entonces pues la jalé, ¿no? Y la abracé y la abracé y yo decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces me tranquilicé y le dije, a ver, esta es tu casa, no tenías por qué hacer todo esto,
simplemente lo hubieras hablado, pero bueno, quiero entender que para ti esto es difícil. Yo soy tu madre, yo te amo por lo que eres mi hija, lo demás no me importa y tienes mi apoyo y si te quieres quedar, no, ya me voy. Otra vez quédate. Entonces, bueno, ella se va, se sube al carro, mi esposo la lleva a la terminal de autobuses, yo entro en shock. Rompiste platos como la reina Isabel. Sí, según. ay, ¿Hubo abrazo? ¿No hubo abrazo? No. Con Que mi sí, hija hubo abrazos, sí, o sea, mi sí. hija jamás vio esta parte. Ah, ok. No, nunca fue contra ella, o sea, el tema era yo, Tú. era mi proceso. Entonces ella cierra la puerta, se subió al Y- carro. Nosotros teníamos una oficina en casa y pues ahí agarré los búhos, los cuadros, la computadora. El teléfono lo aventé de una forma que luego, según yo, para que no se diera cuenta mi marido. Cuando llegara andaba buscando las teclas de los números. O sea, deshice todo porque fue un impulso que en ese momento sentí, porque sentía mucho dolor. ¿A qué no sé? Pero lo sentía, ¿no? Tenía mucho miedo. Y obviamente, pues cuando llega mi esposo y vio todo el rollo, me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, ¿no te dijo nada la niña? No. ¿Qué pasó? Y yo, pues me dijo esto. Entonces me abrazó así muy suave y me dijo, bueno, mujer, pues creo que por fin tú lo vas a aceptar, o sea, lo hemos sabido siempre, ¿no? O sea, Él sí sabía. Sí. Sí, pues sí. y bueno, pues ya llegaron sus hermanos, que son 3 varones heterosexuales, y pues ya también, ¿qué pasó? Y no, pues tu hermana me dijo esto, y me fue así, ay mamá, pues qué bueno, porque eres la única que No hacías no como lo que no sabía. sabías, casi nosotros vemos Sí. chichis juntos, entonces, Sí. Y Aileen, les anticipo, heterosexuales, no se pongan locas. Que tal no están guapos sus hijos. Es por eso, digo. pero sí, Lástima que sí sea. hay en mí la necesidad de saber, de tener respuestas, de saber qué voy a hacer, a quién se lo tengo que decir, cómo lo voy a afrontar con mi familia. Ok. Yo me di cuenta de algo que no es la panacea ni quiere decir que le va a pasar a todos los papás, simplemente lo viví yo, que venimos y lo hemos visto en CAIFAC, hablando de tu pregunta. Los papás también venimos de situaciones de una infancia de abandono, de rechazo, de miedos, de algunos de maltrato. Digo, cada ser humano tiene su propia historia. Ujú. Y entonces yo me percato que yo estaba a esas alturas de mi vida pensando que como ya tenía una vida bien, digo, estoy hablando de prejuicios, una Sí. vida bien, como que mi familia ya me quería y me aceptaba. Y ahora me sale mi hija con esto. Y mi miedo no era mi hija, yo a mi hija la amé y No la era el acepté. lesbianismo, Y ¿no? sí, no. El miedo realmente que te rompes, perdón por la palabra, pero lo voy a decir como lo sentí, esa pinche vida perfecta que tenemos que vivir, de entonces ya no tengo el matrimonio perfecto y entonces van a decir que fallé como mamá y entonces como una mujer católica y guadalupana, porque soy guadalupana y me llamo Guadalupe, me van a señalar y ese miedo es el que te hace decir, ¿Qué dirán? ¿cómo se La come? sociedad. Órale. ¿Cómo me voy a tragar esto? Y empecé a investigar. Abrí libros, me metí a los archivos, digo, finalmente pues estudié historia, hice investigación. Y bueno, pues me doy cuenta que algo que el feminismo nos ha dejado mucho a las mujeres igual de mi edad, porque pues ya tenemos unos años en esta lucha, que si hemos dicho mi hija no la voy a casar a los 12 años con un señor, no la voy a vender, no voy a permitir que mi hija viva, también esa parte te empuja a decir, pues ya, o sea, ya no tengo por qué quedar bien con mi familia, que venga lo que tenga que venir, que me quiera quien me tenga, o sea, mi Eso, hija me que hizo se vaya quien se romper, tenga que Sí. que sí, que se vaya quien Que se se tenga que quede, ir. que se Ella tenga me que quedar. puso estas alas, ella hizo que yo brincara esta cadena que nos ata a muchos padres que tenemos que vivir una familia perfecta, que a veces nos da vergüenza decirle al vecino, híjole, mi hijo reprobó 3 materias, hemos mentido hasta en eso, Claro. ¿cómo va tu hijo en la secundaria? Uy, lleva puro 10. Bien, bien. Uy, el hijo se fue a 3 extraordinarios, uy, no lo dices, porque entonces ya no eres una buena mamá. Modelo. Ella Sí. me hace romper esto, de toda esta investigación surge el libro, y bueno, pues me doy cuenta que no soy la única madre, ni la única familia, y ahí es como surge Premiada. CAIFAG.
Sí, claro, premiada, porque, Claro. porque Órale. y lo hemos dicho, y voy a decir con mucho orgullo el por qué premiada, lo consensuamos en el Congreso Internacional. Las mamás y papás de América Latina pensamos y sentimos y cargamos con orgullo su bandera, porque ustedes con amor, son puro amor, y con inclusión, con todas sus luchas de amor e inclusión, pues están cambiando al mundo. Wow. Muy bonito. Así nada más para que Para vean que no digamos. qué luchas hay detrás, ¿no? Sí. De cada historia, de cada proyecto. Y como dice Aline, o sea, muchas veces uno lucha con su propia lucha, que es como la parte de salir, pero ya después no te pones a pensar y dices, tus padres, también tienen una lucha, porque al final de cuentas es esa parte del conjunto que tenemos como familia. Y hasta que no se supere la tuya, ellos superan la suya. Y vamos muchos no ahí. pueden, Y muchos no dan el paso porque se quedan atorados en mi mamá, mi papá, mi Exacto. iglesia, mi familia perfecta, mi posición, Exacto. y están sufriendo tremendamente. Y Pues- otra parte es, a lo mejor Aline es alguien que se puso a leer, a investigar, a no quedarse como que en la parte Pero hay de... muchos papás que no Exactamente. pueden o no saben. No saben. Y cómo entonces ahí hacerlo. entran muchas cosas también. O gente de mi generación, por ejemplo, que jamás en la vida van a salir del closet con Claro. sus papás. O sea, pero son las personas que tú ves ahí, el hermano o la hermana cuidando a los papás mayores hasta que se mueren. Sí. Y yo tengo compañeros que dicen, es que yo no puedo hacer esto, no puedo ir a un viaje con ustedes porque tengo que cuidar a mis padres, etcétera. Y yo, También. oye, pero tienes Sí. 8 hermanos. Exacto. Pues que Sí. esos también son hijos de tu papá. O sea, pues 10 días de unas vacaciones. No, yo tengo que estar ahí. Jamás. Y cuando se mueren los padres, que estas personas mayores piensan que ya se van a liberar Sí. y todo, pues resulta que, como dice Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor Y ya no y, lo hacen. y ya no lo hacen, ya no pueden establecer relaciones, se quedan en ese patrón de dependencia y también es terrible porque... Sí. Porque tendrían como que platicar. Eso es lo malo de no platicarlo. Sí. Que te quedas en esos silencios que nunca platicaste con tus padres, se te murieron los padres, tampoco tus hermanos lo saben. Y te quedas ahí entrampado en esta zona gris, Ay, qué que es fuerte. terrible, Es terrible. Sí. Fíjate que ahorita que hablas de estos silencios, me tocó una vez en un conversatorio que hice con mujeres lesbianas, ya más o menos de 50, 60 años. Una de ellas, justamente hablando de estos silencios, me dijo, es que yo siempre me quedé con él, me corrieron, no me apoyaron, y mis papás ya murieron, ¿no? Dice, pero ahora que hablas de toda esta lucha interna que ustedes traen, dice, creo que ahora que tienen, no sé, ya tenían más de 10 años que de haber muerto sus papás, dice, hoy los entiendo y los perdono. Ya, me libero de... Claro, porque es Pues importante sí. este diálogo porque trae, como lo estás diciendo, es nuestro proceso, nosotros, porque recordar, radio escuchas, que las personas heterosexuales no pasan No por un vivimos proceso de eso. salir del closet, no saben ni qué es eso. Y nosotros, ya los jovencitos, ya eso ya no existe, y No, qué ya. bueno. Pero todavía en nuestras generaciones era un tema de decir, pues tienes que exponerte así a corazón abierto, enfrente de la familia, y decirles que eras diferente. Eso es Sacarlo. un horror, eso es la salida del closet. El ponerte como carnerito, como cordero cristiano, abrirte de corazón y esperar a que te corran. A que te juzguen. Esto es un proceso horrible que ninguno de mis hermanos y amigos heterosexuales y hermanas se le ocurre, ni piensa, ni se expone de esa forma, ¿no? Claro. Entonces, que eso es algo que se tiene que quitar. Sí, por favor. Pero que también a la hora de estos silencios y en el bajío nuestras familias, yo lo he aprendido, mi familia Que es lo que norteña. pasa en la familia se cae en la familia si sean violaciones. Mi familia Sí, norteña, en el norte somos mucho más abiertos y hablamos de muchas cosas, etcétera, pero yo he notado que las familias del Bajío no. Hay mucho silencio, muchas cosas que se saben, pero que no se hablan, etcétera. Y cuando no lo hablas, eso lo hemos visto con amigos, psicoterapeutas, se quedan estas culpas, estas historias, que si finalmente encuentras un camino con un profesional o como algo, hablarlo, el poder decir, oye, deja de sufrir la familia, yo creo, en la gran mayoría de los casos, y tú. Y entonces pueden volver a tener esa relación pues normal de una familia que nos las ha negado por todos estos prejuicios. Y no son las familias, son las iglesias y todo lo que decían que nadie te va a querer, etcétera. Entonces nos da miedo tanto a los papás y hermanos como a nosotros, hijos e hijas e hijes,
Y lo peor es quedarte en esta zona gris con estas culpas y que se te mueran los padres, porque a lo mejor pudiendo hablar se podía solucionar muchísimas cosas. Y bueno, no podemos dejar detrás que a pesar de que toda esa situación ha dado un giro impresionante, que dices que ahora las nuevas generaciones, pues ya se les hace fácil gritar a los 5 vientos, ¿no? Soy gay y tengo mis derechos y cha, cha, cha. Pero todavía hay casos en los que hay chiquitos con familias que todavía con ideas muy arraigadas, ¿no? De iglesia, de principios, de valores muy arraigados, donde todavía están viviendo esta situación. Infierno. Y quisiera saber si tú entras aquí, Aileen, ¿no? ¿Cómo es que se les puede ayudar? Y si hay alguna, bueno, en este caso tu organización, ¿cómo entra para poder ayudar a estas familias donde todavía no les cae el 20 de esta evolución? Sí, mira, primordialmente ha entrado y funcionado, es como un grupo de AA, son grupos de autoayuda de papás que hemos pasado ya por este camino antes que los que van llegando. Y vamos hablando después de nuestros miedos, de cómo fuimos reorganizando la familia, porque la familia se reorganiza cuando tenemos hijos con los acrónimos L, G y B, y se transiciona la familia cuando tienes pues hijos con los acrónimos T, ¿no? Da el taller para papás en CAIFAC, hay un taller que todo es mejorable y perfectible, como siempre lo digo, no es la panacea, es lo que hemos ido aprendiendo, nos hemos podido responder preguntas que siempre nos hemos hecho, como el decir, por ejemplo, pues, ¿por qué me lo tuvo que decir? Bueno, pues porque son nuestros hijos y el símbolo que un hijo le diga a sus padres, su realidad no es más que una muestra del amor que le tienen a los papás y de que esperan pues que haya comprensión, ¿no? Entonces hemos encontrado este camino de darnos la ayuda, de hablar, de romper estos silencios, de ver realmente por qué rechazo, por qué me da miedo, hasta dónde llega mi homofobia, qué no quiero afrontar. A veces hasta nuestra propia sexualidad no está tan firme como... Y firme me refiero a que tenemos dudas, tenemos miedos, o tenemos ansiedad, o tenemos frustración. Y es un trabajo bien interno, pero funciona como un grupo de autoayuda. O sea, tiene que ir la familia porque ha decidido dar el paso. Es complicado meterte cuando la familia no. Lo que sí hemos podido hacer es apoyar a las chicas y chicos, porque ellos tienen sus propios talleres, ellos se tienen que empoderar y son empoderados para saber que no hay nada malo en ellos, que tienen derechos, que son seres humanos libres y que la decisión de sus papás, así no sea la que están esperando, es una cuestión de ellos, de los papás que tienen que vivir sus propios miedos, que tienen que luchar con sus propios monstruos, pero que eso no los defina a ellos, ¿no? Entonces son estas dos partes, el trabajo de jóvenes, el trabajo de papás, y pues quisiéramos hacer más, sobre todo cuando los chicos son menores de edad, pero si son menores de edad y son expulsados de casa, pues siempre lo que hacemos y nuestra recomendación es que busquen un familiar cercano que los apoye, un abuelo, un tío, siempre hay alguien, porque al ser menores de edad pues no podemos hacer mucho, yo que más quisiera, pero Y es lo que te iba a decir porque la ley no nos lo permite. hace poco me enteré de un chiquito que dice que hay una persona dentro de su núcleo familiar que lo ata y que hace cosas que hasta donde yo sé es que ya es un jovencito, pero que dice que desde niño sucede esto y que lo ata y que él ya no quiere que eso suceda, lo que pasa en las noches. Obviamente estamos Sí, claro. probablemente metiéndonos en un tema de abuso sexual, ¿no? Porque dice que lo ata y que dice que ya no quiere. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, si yo en mi caso me entero de una situación así, ¿cómo es que yo puedo ayudar? Sí, bueno, en el caso que tú comentas es más fácil arropar porque hay toda una línea de instituciones donde el chiquito puede recurrir. Como el caso de este chico que la mamá fue a protestar a Plaza de Armas y ustedes como organizaciones lo contactaron, todo, un adolescente. Sí, que se contactó conmigo. Está la Defensoría de las niñas, niños, ¿no? Del menor y adolescentes.
está la fiscalía, o sea, son delitos graves, que si bien no cuente con un tutor o no confíe en alguien, pues siempre tendrá un abogado o una persona que lo represente. En el caso de la comunidad LGBT, pues mira, es que si son expulsados y son menores de edad, sí se les tiene que buscar un espacio. Pero yo siempre digo que preferente con un familiar cercano para que, uno, no tenga problemas legales, dos, yo todavía hasta el día de hoy no tengo la plena seguridad y confianza de que los centros de acogida del Estado para menores, como los DIPS, les den un trato digno a los menores LGBT. La verdad es que no me consta que no, pero tampoco me consta que sí. Entonces, bueno, sería ese otro recurso. Cuando son mayores de edad, bueno, ya es otra cosa. Pero si el menor de edad está viviendo ya violencia, hay mecanismos. La violencia, un niño, niña, adolescente, niñe, no tiene por qué vivirlo, pero por eso es bien importante que se den estas luchas, porque esta iniciativa que ya se ingresó y que en esta semana van a hacer los foros para prohibir las terapias de conversión, es que la tortura es tortura, y si te rechazan por tortura pero te tienen en la casa y te están violentando, es tortura por orientación sexual, y debe de tener ya, por favor, salida, sanciones, debe de haber mecanismos para que los papás tengan esta amplia gama de conocimientos de con qué se come, por qué me pasó, qué se tiene. Este tipo de talleres, por eso es bien importante que acompañen estas luchas, para que estos chiquitos tengan otra alternativa, ¿no? Pero contestando específicamente a tu pregunta, sí, hay muchas organizaciones civiles. Okay. Sí. Lo bonito de Querétaro es que hay una ciudadanía viva, habemos muchas organizaciones civiles, está Corazones Mágicos, por ejemplo, esta es una organización que se dedica precisamente su especialidad es tratar a niños y adolescentes que sufren abuso sexual. Sí. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos han llegado casos que decimos, oye, no, se sale de nuestro alcance, pero conocemos en esta enredadera de organizaciones que sí brindan esos servicios. Pero, por ejemplo, si este niño dice, es que, porque yo le dije, oye, si ya no te parece lo que sucede, entonces, háblalo, externalo, díceselo, y si no entiende esta persona o otra, porque hasta donde entendí, creo que es de la misma edad. O sea, bien loco. Entonces, díselo a tus papás, no, es que me matan, si yo se los digo, ellos me matan. Es que el punto también es ese, ¿no? Porque si tú dices, estás sufriendo, y tú dices, háblalo, pues es no que te mira, con quién. Antes era el tema de que era en nuestra época, ¿no? Y dile a quien más confianza le tenga. No, sí, pero ahorita ya ni los papás. ¿Cómo podemos ayudar? O sea, Corazones Mágicos, Claro. es la organización que nos contacte específica. y hacemos una reunión, etcétera, lo puenteamos con Corazones Mágicos, que ellos tienen toda la experiencia para estos casos. O sea, sí, necesitamos actuar. A lo mejor los papás no están preparados o él no está preparado para enfrentarlo, pero hay otras instituciones sociales que sí lo están y hacer. nos van a llevar de la mano, ¿no? Pero yo quiero tocar aquí un punto adicional a lo que decía Lynn, que es el miedo de los papás, y porque me lo han dicho, a que les hagan daño a sus hijos. O sea, eso creo que es muy... En el proceso de los papás, dicen, pero ¿cómo? Reconocen que sus hijos LGBT están en una posición muy vulnerable. Entonces dicen, es que mis hijos heterosexuales, si vienen en este país, todo el mundo estamos corriendo riesgos de todo, sí hay este reconocimiento de que todavía no tenemos los mismos derechos. Bueno, saben que somos el segundo país en más muertes de mujeres trans, cada vez hay más asesinatos de gente ya abiertamente LGBT, etcétera, porque pues el odio existe y está ahí presente. Sí, con odiadores instaurando la ideología del odio por lo ancho y alto, ¿no? Pues no puedes ir tan solo de la mano en el centro de aquí de Querétaro, por ejemplo. No te puedes dar un beso en la calle porque todo el mundo te señala, todo el mundo te hace el fuchi, te hace fíjate que en ese jeta. aspecto, o sea, creo, es lo que decíamos, en la cuestión generacional, a lo mejor nosotros no somos capaces de hacerlo, pero hoy en día ves a chavitos más jóvenes, obviamente, unos 2, 3 años, tampoco mucho, pero a ellos sí ya les vale. Pero ¿qué creen? No, pero yo he visto, en centros sí, comerciales es cierto. y todo, muy a gusto, muy agarrados,
Y dices, o sea, yo volteo ¡Qué y padre! yo digo, güey, yo a mí, ahorita... No, Bueno, pero por ejemplo, Y no sé chiquitos de si ella secundaria, es zona. Y cada vez, pues Cada ya vez hemos van a ser visto más pequeños. novias en la secundaria, Ajá. que se dan flores y se hacen Ay, novias. sí. Yo ¿no? tengo, O sea, tengo primos que son así de la universidad, de prepa, y ellos te platican de sus fiestas porque de repente te das cuenta y es No así de, sé. ay, pues es que no sé quién se besó con tal, ay, pues igual, pues es que... ¿En se qué quieren universidad mucho", y van tú para así ver si de, me Sí, apunto? es Más que por la UAC. las Ay, voy a generaciones la son UAC. avanzadas. Voy de nuevo a la O sea, UAC. hay comerciales de marcas de Doritos, de Disney, de no sé cuántos, Sí, todo. con de- los... que ya la están publicidad. sacando temas LGBT, personajes Ajá. LGBT, colores arcoíris. Y ellos lo platican de una forma muy natural. y es que eso así lo debe padre, ser, ¿no? así, Exacto. ese es el objetivo que tenemos que... Pero el que miedo llegar. que hablas, Walter, que tenemos los papás de que dañen a nuestros hijos, ese no se quita, No, ese no nunca. se nos va a quitar, nunca, Pues eso sí. no se va. Pues son papás. Son sus Pues estamos hijos. así, Sí. no se va. Bueno, eso sí. Y cuidadito. al Pues es que llevar tan la solo mano. cuando íbamos al antro, amigo, hace Sí. poquito, 2 años. Cuando íbamos al antro, y ya sabes, típico, ¿no? De cierta edad. Y ahora, así, No, pero así, claro. harto chavito. Harto chavito con el No son abanico y chavitos, todo. hermana, lo que pasa es que uno ya envejeció. Es bien oldie. Oye, uno es bien oldie, ¿verdad? Oldies, ¿por qué oldies? Pues, pues así nada más. Sí, no. Por chiquillos. Por chava. Chavas. Oye, yo quiero saber algo. Hace rato Walter tocó un tema de cuando ya sabes estaba en la universidad y todo, allá cacheteando la banqueta 2 que 3. Grandes amantes. ¿Cómo fue esa época, Walter, para ti? Pues muy bonita. O sea, Hasta quedó. Muy no, yo por bonita. ejemplo, pues Ya todo, tú no es que vieron. esto es toda una exploración, ¿no? Por ejemplo, Explorabas mucho, ¿viste? Mira, claro, yo siempre he sido chico scout. ¡Ay, como mi amiga! Ay, ya sí. Somos chicas exploradoras. Adoras. Y entonces, no, por ejemplo, mi primera novia, mis primeras relaciones, pues fueron con chicas. Sí, Sí, ¿Cómo? sí, No. muy Ay, también padre, yo, muy ay. feliz en la secundaria y en la prepa y todo esto. Y después, pues anduve con mi primer pareja ya en la universidad, que él estaba estudiando medicina, yo estaba estudiando química, que en CU, pues son 2 facultades que están enfrente. Sí. Y entonces era bien padre, mi madre y mi papá, que yo ya les había dicho que era gay, que no sé qué, que no sé cuánto, me dijeron, bueno, tú sigue estudiando. Me dijeron, pues, oye, ahí está la recámara de tus hermanas. Primero el título. De tus hermanas, y pues ya están casadas, pues métanse ahí. Si los dos se van a ir en la mañana a CU y van a regresar, pues entonces era bien padre. Teníamos ahí, O nos sea, bien saludábamos con open. la familia, súper open, cosa que yo le agradezco a mis padres, que ya están finados, pero siempre tuve y para mí fue muy importante porque tuve amigos que no tuvieron este acompañamiento. Mi papá y mi mamá súper apoyadores. Y entonces, bueno, se levantaba mi pareja y se iba al baño y se saludaba con mi papá. ¡Qué Y padre! todo. Te estoy hablando de eso del principio de los 80. Claro. Y después, por ejemplo, eso fue pues como de los 18 a los 21 años, mi primera pareja. Y después terminamos y tuve mi segunda pareja con el que te decía que me iba a casar. Ah, ok. Un hombre maravillosísimo y me lo encontré en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, enfrente de Rectoría. Y entonces ahí caminando, el hombre guapísimo, todo esto. Pero ahí sí él tenía tenía 9 años más que yo. Y yo pues tenía 21 años y él tenía, pues 30. Y tenía que llamar, yo me acuerdo que le decía, ¿por qué tienes que hacer eso? Mamá, estoy aquí con unas amigas, tomándome un café. Y yo, ¿y por qué tienes que hacer eso? O sea, yo con mis papás les digo, estoy aquí con Francisco y pues estamos tomando un café, que no sé qué tanto. Ah, sí, pues llega el rato. Pero él no, o sea, ahí me di cuenta que además era hijo único, pesaba en su familia, el apellido, sí. ¿cómo nuestro apellido No va a no va a trascender. pasar nada, que no sé qué tanto? Entonces, me acuerdo, fue una cosa horrorosa porque ya vivíamos juntos en la colonia Roma. Mis amigos de la universidad iban y lo primero que hacían era abrir la recámara para ver si había 2 camas o una cama. Y obviamente pues veían una cama matrimonial y yo así como, pues ¿qué creen? O sea, yo no me acuesto en un sleeping bag, ¿no? Y entonces pues también fue ese proceso de socialización, no solamente con tus amigos LGBT, sino con tus amigos y amigas heteros, etcétera. Sí. Algunos lo entendían, otros no tan fácil, pero finalmente pues cuando son tus amigos
sean de la Sí, orientación eso sí. sexual o identidad Ahí de van género a que sea, estar. siempre van a estar con yo Claro. aprecio, y tengo a mis buenos amigos todavía de la universidad y la preparatoria que los quiero mucho, y a ellas también. Y un día llega el papá y toca, y el tipo se volvía loco. Me tapo, Así me como, tapo. no era me tapo, era ¿qué hago No. contigo? ¿Dónde te ¿Dónde meto? te meto? No hay closet en el Así, cuarto. el closet de la Ahí está bañera. la ventana. Y entonces, imagínate yo, un chaval de 21 años, diciéndole, pues yo vivo aquí, ¿eh? Sí, Aquí claro. vinimos los dos y los dos pagamos la renta y no somos roommates. Y entonces yo vi la cara de desesperación de ese No. hombre, así como, ¿qué hago? Y finalmente lo que decidió fue salirse y llevarse al papá a la calle a un café o lo que sea. Nunca lo pasó. Cosa que ahora, pues a mí me encanta muchísimo porque pues, sus papás murieron jurando y perjurando que su hijo era hetero, ¿no? Y yo así como señora. O sea, querer vivir engañado toda la vida. Sí. Claro, entonces esa ¿Cómo historia crees? fue muy, muy complicada en esa relación y aunque nos queríamos, él iba a mi casa y toda mi familia sabía que era mi novio en ese tiempo, etcétera. Iba por mí a la universidad y todo el mundo lo quería porque además era aparte guapérrimo, era muy, muy un caballero, una cosa así maravillosa. Me llevó a muchos sitios de la Ciudad de México, a los bares, a restaurantes buenísimos. Y la zona todo. rosa. Y para mí fue pues ese descubrimiento, ¿no? Maravilloso y después, bueno, pues ya me fui a estudiar a Europa y esa es otra historia. No, ya me imagino Se que ha de haber internacionalizó. pasado por la Europa. No, hombre, y Se si la sonrisa. internacionalizó. No, viste la sonrisa por Sí, Europa. ya. Sí, Claro. Pero el nopal es Eso el es para nopal, otro mijo. programa. Eso es para otro Sí. programa. Porque es muy largo. Extenso. ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo a las marchas de la Ciudad de Ah, México? sí. Cuéntame. Pues desde la segunda marcha en 1980, que una amiga lesbiana, yo estaba en la preparatoria, en el último año de la preparatoria, estábamos en Navidad, me acuerdo, y estábamos haciendo piñatas con engrudo y toda esta historia para la posada. Y me dice, oye, ¿qué? Digo, pues mira, que yo vi aquí era un papel, mimeografía, con mimeógrafo, imagínate, que están invitando a una fiesta, un frente homosexual de acción revolucionaria. O sea, ahora flyers, En ¿no? FA, y ahora impreso a colores y todo, ¿no? Ahí era Ahora flyers mimeógrafo ya. blanco y negro. Mira, es una fiesta LGBT de un frente homosexual que no sé qué tanto. ¿Vamos? Y yo, pues chica, ¿y por qué quieres ir? Pues es que yo soy... ¿Tú eres Ay, qué? qué bonito. Pues soy lesbiana. ¡Ay, ya soy lesbiana! Y nos fuimos y yo me acuerdo que esa fiesta, pues teníamos 17, 18 años. Era maravillosa en una gran casa de la colonia Alfonso XIII por Miscuac. Y ahí estaba Carlos Monsiváis, y estaban mujeres trans que tenían, no sé si se acuerdan ustedes de unos discos de vinil de color Sí, azul, claro. rojo y todo, y se lo ponían aquí haciendo el show travesti. Había gente de la universidad, intelectuales con gente chacalona, jovencitos. O sea, para mí, Corona, pues, para borrear. totalmente, por eso Sí, para la- mí el tema de la diversidad lo entiendo Casi muy el Valle bien de los porque mi 41, primera fiesta y mi primer Wow. encuentro con la comunidad o con la diversidad fue en una fiesta completamente diversa, o sea, fue como una Súper catarata, bien. yo le digo una catarata de experiencias múltiples, de ver a los intelectuales, estaba gente vestida que venía de la Arte. ópera, salía de Bellas Artes, se fue a meter ahí, travestis, había chacalones, yo me besuqué con un australiano, o sea, de todo. Ay, sí me suenan las fiestas, no sé por Y qué. entonces, pues muy agradable. Muy bonito. Mira nada más. Muy Ay, qué internacional. padre. ¿Y tú, Aline? ¿Cuántas veces has ido a las marchas? ¿Cuándo empezaste? ¿Si has ido a una? ¿Cuándo fue tu ¿Fuera de primera vez? Querétaro? ¿Qué Qué buena onda? pregunta, porque antes de que yo supiera de mi hija, las veía en la Ciudad de México, pues soy de allá y allá se dan muy grandes las Ay, sí, marchas. claro. Y pues yo, por ejemplo, participaba como buena estudiante de la UNAM y que además hice un diplomado en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues como buena chica de ahí de marchas, pues siempre iba a la marcha
CCHera, di, eres CCHera. No sé qué es, pero yo me unía. Únete, verdad es que- Era de gotitos y yo me unía. La verdad es que la marcha del movimiento estudiantil del 68, la del 2 de octubre, es como tradición para los que estudiamos en la UNAM. Y ahí empecé a ir a mis primeras marchas, obviamente otro tipo de marchas. Y entonces yo veía las marchas por el orgullo en Ciudad de México y yo decía, ¿cómo no les da vergüenza? ¿Cómo se atreven a atreverse? Encuerados. ¡Qué horror! Yo mis prejuicios, sí. Cuando pasa lo de mi hija y en toda esta investigación que hago, me topo, la vida me pone así como el del YouTube, con plegarias para Bobby. Ay, sí, bellísima. No sabes lo que me dice. Sí. Ay, no es muy bella. No, sin No plegar para para una Bobby. mamá que está... No, pero la verdad es que Sí. terminar viéndola marchando. Yo me acuerdo que yo lloraba y yo le gritaba, porque como yo estaba viviendo mi proceso, yo le gritaba a esa mujer que estaba viendo a través de la computadora y le decía, ¿ya para qué marchas? Sí. ¿Para qué marchas? ¿Ya para qué? Ese era como mi grito. Y entonces surge CAIFAC se une al Frente Queretano, viene la primer marcha por el orgullo en Querétaro, se hace la reunión de los activistas, de quién la va a encabezar, y como era la primera, todos los papás, y nos avientan, y pues la encabezamos. Papás y mamás. Papás ahí. y mamás Papás y mamás. encabezamos la primera marcha, y pues hemos ido a todas, y cada vez crece más el grupo de papás, Con es un abrazos de orgullo mamá. marcha. Sí. Porque esto que yo me decía, cuando no vives el proceso, cuando desconoces, cuando solamente juzgas, porque crees tener el derecho a juzgar, que decía, qué ridículos, cómo no les da vergüenza. Hoy entiendo por qué marchan y para qué. Y hoy yo también tengo un propósito de marchar con ustedes, porque hay muchas situaciones que yo no quiero que mi hija viva. Y no es solo el destape, o sea, ya se destapó, ya la hemos amado, la apoyamos, tiene una pareja maravillosa, mi nuera es maravillosa, vamos de a pie, acabamos de pasar la primer Navidad, porque ella no tuvo tanta suerte al ser hija única, después de 5 años ya ha sido amada, aceptada por sus papás, mi hija también. Ahí en esta Navidad vinieron los consuegros, ya nos conocimos, todo en familia. vendrán los hijos, o sea, son procesos que ahora yo qué no padre. quiero que al nieto, le pongan una mira No, encima claro. y vamos, te vas interiorizando. Sí, no necesitas ser la causa, ¿no? Para estar, pero sí vamos entendiendo, si nos despojáramos de esos prejuicios tan espantosos. Otro mundo maravilloso. Claro. No, ahí está una gran respuesta para todos aquellos que piensan o que han dicho para qué las marchas, ¿no? Porque nomás, no, la gente no nada más va a encuadrarse. Dijo la palabra perfecta. Hay con propósito. No puedes juzgar por juzgar. Y si Sí. no hubiera habido marchas Sí. en este país, no se hubiera visibilizado todo, porque hubo un periodo de 1970 al 78 que el movimiento de liberación homosexual con Nancy Cárdenas, con Monsiváis, con todos estos intelectuales, estaban en su sala Claro. leyendo libros, teorizando todo el tema, pero De otra fue manera. hasta que Juan Jacobo Hernández y otra gente dijeron, tenemos que dar la cara, así se decía antes, tenemos que dar la cara, tenemos que salir y visibilizarnos, porque si no esto no va a cambiar, nos vamos a quedar ahí en una sala, nos vamos a morir de viejas y el mundo no va a cambiar. Y realmente pues estamos celebrando prácticamente este año, que va a ser el 45 aniversario de las marchas de orgullo homosexual, que con todo lo bueno y malo que puedan decir, eso ha ido Sí. cambiando el país y ahora ya Cambiando. se hacen marchas. En Querétaro tenemos 3, la de Querétaro, la de San Juan del Río y la de Jalpa. La de Y Jalpa. y próximamente pues en los 18 Sí. municipios y así debe ser. Digo, y los resultados se Exactamente. ven de las marchas, de las luchas, de la política, del activismo político, de las iniciativas, que por ejemplo el matrimonio igualitario es realidad en todo el país. Ya ahorita ya estoy. Ya. Órale, ¿tú cuántas marchas has ido? No. De México, de la Ciudad de México y de las de aquí. La Ciudad de México como a 3 y de aquí a 2. Nada más. ¿Fuiste conmigo a la primera?
Sí, creo que sí. Sí, que marcha. Y además Sin Filtro siempre está ahí, en la glorieta Bueno, que de sintieron- Pigmenio, Que si grabando. que hubiera una primer marcha Y en su fíjate, estado. fíjate, que- fui a la primera marcha, no como medio de comunicación, fui a la primera marcha que hubo aquí en Querétaro. Bueno, he ido a todas, pero a la primera sí, especial. La primera del 2000 Sí, a la o la primera primera. de Orgullo. No, No, la la primera primera del del orgullo. año 2000. Sí, la primera del orgullo aquí en Ah, del Querétaro. orgullo. Ok. Sí, y ahora cada año llegamos y nos ponemos en la glorieta de universidad. de universidad. Sí. Y a la de México he ido desde el 2012. Y también mi amiga Les, me invitó a la cual adoro, y me invitó a la marcha en México, y entonces cada año Cada hasta año. el Sí, allá es pasado. monstruosa. Sí, Sí, kilométrica, horas y horas y Pero a ver, horas. ¿qué sintieron Vaya. ustedes de que Es hubiera una genial. primer marcha por Yo el la de orgullo en allá, Querétaro? la verdad es, Es ajá, genial. yo aquí en la de Querétaro al principio sí tenía como mis dudas. Tus dudas, porque sí. yo sí estaba como medio Necia, escéptico. necia. No, escéptico en el sentido de que sabemos cómo es la gente. Y yo sí sentía como que casi te iban a apedrear, ¿no? O sea, yo Como sentía es una esa figura parte. pública, mi sí. amiga. No, porque yo tenía el rostro que cuidar. La Méndez le La decíamos. Méndez me decían en aquel entonces. Pero era más que nada eso, yo creo, el miedo como a ver cómo reaccionaba la sociedad. Porque me acuerdo perfectamente que era muy poquita la gente que iba marchando, pero alrededor estaba lleno. Éramos O sea, 2000. todos eran Ah, así sí, como que... de- El morbo. Sobre corregidora, Sí, eran sobrecorregidora. ríos de Sí, gente de sí. los dos lados. Que nos acusaron las diputadas de estos antiderechos que habíamos traído, alquilado gente de los estados vecinos Ay, porque sí, no sí. podían creer Que que había hubiera 2000 tanta. personas en una marcha. Sí, Ah, ya no no, sabía. y Y Y ahora, ahora qué dirán. Y Pues como, ya, por ¿de ejemplo, dónde esta salen última tantos? fue totalmente diferente, porque Sí. entonces ves otro tipo de personas, ves gente joven, ves papás, ves Sí. mamás, o sea, tú mismo te Universitarios, sientes sí. arropado. gente Sí, de sí. hetero, familias. Sí. Y ahora fue al compañeros de revés, o sea, en vez de tanta gente afuera, ahora habías un montón de gente adentro. Porque la que nos Entonces ya pega no, una, nos les pega todas, toda, fíjate. desgraciada. ¿Y tú? ¿Tú has ido a alguna marcha? ¿No te gustan? Y a ver, cuéntanos. Ay, así de rápido. Será revelado. Bueno, Sí. la verdad es que aquí en Sin Filtro se habla sin tapujos, ¿verdad? Y la primera vez que yo asistí a una marcha de la comunidad LGBT, pues la verdad es que sí no me dejó buen sabor de boca, que digamos. ¿Dónde fue? No me agradó, aquí en Querétaro, en el ok. centro, entonces no me agradó mucho porque sí vi que muchos de los chicos que asistían a la marcha, pues insultaban a la gente que iba pasando, le gritaban a la gente que estaba en los balcones en el centro. La verdad fue muy desagradable para mí, sí me dejó muy mal sabor de boca. Después de 2 años volví a asistir a una marcha y sí fue un poco diferente, pero lo que tampoco me agradó en ese entonces fue que había un mundo de gente en la marcha, habían muchos grupos diferentes, porque yo me acuerdo que pasaba un grupo y pasaba otro, y era maravilloso ver eso, pero ya cuando se llegó el punto final de la marcha, que fue, si no mal recuerdo, en el Jardín Guerrero, en ese entonces, de todo el mar de gente, de todo el tsunami que había de gente en ese entonces, si llegó una ola, fue poco. Pues es Y una la pregunta ola. que me hice, yo independientemente dije, ¿cómo? O sea, ¿dónde está toda Pero- la gente? pero O sea, yo te voy a decir y por qué pasa eso. Y a lo mejor es algo que no es algo que la gente no quiera llegar al Jardín Guerrero. Pero muchas veces, y no nada más, en varios estados, no sé si ustedes lo han detectado, al final hay un evento. no, Aquí en sí. Querétaro no hay. Entonces la gente no tiene No, tanto sí, ir al hubo un Jardín Guerrero. evento. Pero ¿de Estaba ¿cuánto un tiempo? estaba ¿Cuántos artistas? Espérame. Independientemente No. de los artistas, estaba un Sí tiene que un haber. escenario, estaba un escenario y yo cuando llegué allí empecé a escuchar que había gente arriba del escenario dando información que le competía a todos, que les interesaba a todos como comunidad. Y eso me pregunté, o sea, ¿cómo? O sea, creo que esto es lo mejor, ¿no? Creo que esto es lo más padre. Están informando qué avances hay, qué proyectos hay en puerta, qué es lo que se ha logrado. Dieron reconocimientos. En ese entonces dieron un reconocimiento a una profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, A la rectora. a la rectora, Pero es lo exactamente. bonito de la marcha. Yo te puedo decir, en esa misma marcha Nos huevearon. estaban ¿ya los ves? gogos Ajá. y Aline. ¡Ay, ya vieron a los gogos! Sí. Claro. Y dice nuestra amiga lesbiana, ¿cuáles gogos? Vea, estas mujeronas, Sí. son Igual unas que- diosas. Ya vieron a los Y vaqueros. yo, olvídate de eso, vea a los vaqueros. Ay, pues sí, Ay, ves, todo. es carne. Fíjate que algo
algo que Agus y Yo voy a yo los siempre gogos hemos feliz. platicado es que aquí en Querétaro hay mucho talento. Entonces, al final del cierre de la marcha, creo que sí es necesario hacer un buen show. Con un buen talento querétano, espectáculo. ¿verdad? Sí. Nene, pues Claro, propónganse. claro, no, que sí está bien. Que se propónganse y Pero Puro ya. talento queretano, miren aquí. A mí lo triste que se me Sí. hizo fue que la gente no se quedara a informarse. Pues es por eso. Mira, Fíjate, para la gente que estaba en el balcón desgraciadamente, diciéndole de cosas no a sé. la gente, a que le hagan como en México. Ese del balcón también es maricón y No, así no, en no. chinga. No, es que a eso me referí. A que la gente de la comunidad era la que le faltaba el Eso respeto se y hace le en no cada estaba el marcha. respeto. No, pues yo no y sabía todo se porque hace. era la primera vez ¿No? que yo Y cada vez asistía. menos, cada Sí. vez menos, porque bueno, al principio sí la gente saca su frustración y su furia y todo, pero ya en las últimas Pero- Le marchas... vas agarrando Pero, pasión. pero Yo- esta parte. Ah, era eso. Yo- De eso se trataba. Yo en Va. la primer marcha, que además encabezó las mamás y padres. los papás, cuando yo nunca había oído que gritaban, ¿no? Cuando yo ¿Y tú empezó a oír cómo? sus ¿Qué gritos, dice? así de la gente con ese mirón, también es maricón. Ese yo hasta me bigotón agachaba así como, también es ¿cómo maricón. le dicen Eso eso a no la lo voy a gente? decir Sí, yo, eso ¿no? también. Ahora yo voy Ah, con ese, Sí. también es maricón, o sea, Claro. Es que no lo Chica, dicen porque en vas- afán de Sí. agredir. Es en afán de relajo, de que te la estás sí, pasando yo la bien. primera De vez que decía, únete, mira. Así, no lo dicen como para. Bueno, pero es que una también hay que evolución. ponerse en el Claro. pantalón de la otra persona, cuestión ¿no? Sí se va a sentir ofendida y seguramente era No, la de ese que depende quería. cómo se escuche. Aparte te voy a decir Por una eso. cosa, la marcha se anuncia desde mucho tiempo antes. Si tú vas al centro y te vas a un balcón, sabes perfectamente que va a pasar la marcha. Es Además, muy raro el que no ubica. En mi Entonces, punto personal, Esa no es es tu solo ir momento. a Miren, Mari, no fiestar. cheques. y es Hay tu que ir a momento. protestar. Sí. Yo cada marcha me Sí, paro claro. en cada esquina y les grito a toda la gente que está ahí, justo la primera que estaba en Sobrecorregidora, Ajá. y la gente pasa y hacían así. Sí, Pues yo claro. me paraba así con mi cara de Sí, y sí. les decía, no más discriminación con nuestros hijos, que nosotros no discriminamos a A los los tuyos. tuyos. Entonces mucha gente se volteaba a ver y decían, sí. Pues sí, de eso O sea, se trata. La protesta es desde lo que cada quien vive. Claro. Y si alguien le quiso mentar la madre a alguien, pues que esto Sí, sabrá porque lo que está viviendo. Por ejemplo, la última Sí. marcha decían, por favor, que hay niños, que no sé qué tanto. Y los niños yo los veo súper divertidísimos. Hay Sí. cada vez más niños. A mí, por ejemplo, amigos heteros que fueron, pues se tenían así como, oye, ¿qué nos van a decir? Que no sé qué tanto. ¿Qué va a Y haber? estaban ahí felices, oye, no nos dijeron Claro. nada, ellos ya iban preparados a que les dijeran. O sea, oye, no me dijeron nada. Pues no, es que no se les dicen cosas A feas. la reunión de la coalición y yo era la única hetero ahí, ¿no? Y yo así con mi cara de, ¿qué hago aquí? Walter, toma el micrófono. Y yo así, No, y algo maravilloso que yo he dicho en esta parte histórica es que, a diferencia de antes, del siglo pasado, cuando se hablaba de homosexualidad o lesbianismo, y todo eso, se hablaba de personas individuales. Era como tu proceso, el homosexual, la lesbiana Claro. y todo eso. Y ahora no, ahora lo bonito es que estamos hablando de colectividades, primeramente la familia. El siglo pasado los papás ni por asomo, Por muy poquitos accidente. papás. Siempre han estado presentes, pero como muy poquitos. Ahorita ya nota que es, oye, estos y estas y estes no están solos, sí, claro. tienen una familia. Y eso ha cambiado en este siglo radicalmente el discurso. Sí. Y después vienen los amiguis. Dicen, Ay, estas, sí. estos y estos no están solos. Si no viene su familia biológica, venimos los amigos del trabajo. La familia por venimos elección. la familia por Claro. elección. Entonces lo que estamos viendo ya, porque por ejemplo en la última marcha me decían, es que ya no había gays ni lesbianas, ahí vimos a todo Querétaro, que sabemos que no son gays, y yo, qué pues padre, sí, qué de eso se rico. trata. Se unieron. Ujú. Sí, pues Lo sí. que nos enriquece es la diversidad. El apoyo Ah. y todo. Y nosotros no estamos Sí, diciéndole tú sí, tú no Tú entras, no, no, al exacto. contrario, pues que vaya la gente que quiera ir. Claro. Ah, qué chido. Bueno, ya nada más les encargamos el cierre de la marcha. Sí, ¿ah? Sí. Se tiene que hacer algo bonito, porque al final es eso, o sea, es el cierre. Tiene Pues que ya, ser bonito. agarren. Talento Arte, queretano. maroma y teatro. Y te esperamos con mucho cariño en Ah, las bueno, siguientes perfecto. marchas, cariño, Muy para bien. que no. Para que La no te reina traumes, de la sí. marcha. Por favor. Recuerda que coronen, por favor. transmitimos ahí en Avenida Universidad. Si no, en una de esas te trepamos un balcón. Cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar al Frente Sí. Queretano, a CAIFAC en las redes sociales? Toda la información, ¿dónde lo Bueno, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter,
está como en el Twitter @Frente Queretano y en el Facebook Frente Queretano DNEL. DNEL. A CAIFAC, bueno, también a través del Frente Queretano. En Twitter estamos como @_CAIFAC. Y en Facebook estamos como CAIFAC AC. O también en el Facebook personal, Aline Escalante. Y pues ahí vienen los datos, correos, teléfonos y todo. Muy bien, muchachos. Perfecto. Y Eve nos va a decir dónde nos pueden ¿Dónde encontrar a nos todos pueden nosotros. Oldies. Recuerden. A las A oldies. las Oldies Sin Filtro, recuerden en Facebook, en YouTube y en Instagram, porque ya es que es una vez. Todo es Sin Filtro Cro, con una sola O. Ah, no, Instagram es con doble O, perdón. Y en Twitter también, Sin Filtro Cro. Y próximamente, En Próximamente en Spotify. Spotify, dígame, Méndez. Sí. Acuérdense que en favor. TikTok estamos como Sin Sin Filtro Filtro. Oficial. @. Arroba. ¿Sales? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chis? A ver. Vamos rápidamente a ver. Tenemos saluditos. Ay, pues dígame, señor. Nos están escribiendo. Productor. Producer. Productor. Ah, Gerardo. Ah, sí, sí es cierto. Un saludo para Gerardo que nos está viendo. Te mandamos un beso, chiquillo. Y un Malagón. Malagón del abrazo. Frente Queretano, un abrazo. Sí, querido. también le quiero mandar un saludo a la señora Irma, que también siempre nos está viendo. Y nos manda muchos saludos. Aquí, ya la abrí. También le mando un saludo a Norita. Ah, mira, aquí está Gerardo Malagón. A Nora, a Eliasí también le mando un saludote que nos estaba viendo. Ay, mira, un saludo a Héctor hasta Guadalajara, amigo. Te mandamos un besote. Saludos. También a Susel, que siempre nos está viendo hasta Costa Rica, en Orosi. Ah, ¡pura vida, pura Te vida! mando un saludo. Así es que a César González también otro saludote. Mira, me encanta que pone sus stickers con su bandera. Su banderita. Ah, Sí. Bravo. Chicos, chicas, muchísimas Muchas gracias, gracias. Walter, muchísimas gracias, Aline, A por ustedes. haber estado con nosotros en el primer programa. La casa de las Solis es siempre Y suya. por habernos y las iluminado puertas el día de abiertas. hoy. Sí, Muchas claro, gracias por a habernos- ustedes por gracias a invitarnos. ustedes, soy su fan. Y vamos a estar ahí echando chisme y bien al pendiente de lo que, De de lo que cualquier se cosa. da en el Frente Queretano y en CAIFAC. Y Sale. de las Sí, terapias sí. de conversión que se Sí. aprueban. Ah, Ya se van a Atentos. pisar los foros. Atentos. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles para estarnos echando otro programita bien padre. Así que hasta la próxima. Chaita Valdés. Acuérdense que les mando un beso. Ya saben dónde se lo pongan. En el yoyoco. Así es. Bien lavado. Chiquis, por favor. Pónganse ahorita.